Buenos días. Este es el segundo video de mecánica ventilatoria de un total de aproximadamente 5 que vamos a hacer de este tema. En el último video vimos los músculos de la respiración y cómo estos músculos son los que realmente ejercen la fuerza como bomba respiratoria. Hoy, en este video, lo que vamos a ver son qué tantas resistencias hay que vencer para lograr hacer ese trabajo ventilatorio. Antes de continuar con el tema de las resistencias, debemos revisar unos conceptos para que queden muy claros y no nos vayamos a confundir en las palabras que usamos para comunicarnos. Entonces, lo primero que vamos a revisar es la ecuación de movimiento. ¿Qué es la ecuación de movimiento? Cuando nosotros vimos el sistema cardiovascular, nos dimos cuenta que el gasto cardíaco es el producto de la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico y tiene unos determinantes, es decir, que el corazón ejerce una presión, impulsa la sangre y vence unas resistencias que son varias, ¿no? Que integran las fuerzas de poscarga. Si ustedes se acuerdan, era la resistencia vascular sistémica, la impedancia aórtica y su misma geometría. Bueno, los músculos respiratorios y en general el sistema respiratorio le pasa algo parecido. Él debe generar un impulso del aire, que en este caso puede ser hacia adentro o hacia afuera, pero también se le oponen unas resistencias. Entonces, la ecuación de movimiento es simplemente poner matemáticamente cómo se va a generar esa presión impulsora. Recordemos que la del corazón, pues era la fuerza con la que se impulsaba la sangre, ¿cierto? Eso ejercía una presión del líquido más la energía cinética. Aquí tenemos la ecuación de movimiento, es un poquito parecida, pero tiene otros elementos. Entonces, esa presión impulsora para poder generar el movimiento del aire depende del volumen, dividido por la distensibilidad, dice compliance, pero ustedes saben que está en inglés, así que es distensibilidad, más el flujo, que es la unidad de desplazamiento, la cantidad de aire que se mueve por un lugar a una velocidad determinada, multiplicado por la resistencia, es decir, la fuerza que se le opone. No vamos a hacer ejercicios de esto, pero sí vamos a ver cada uno de estos componentes y cómo se comporta, para nosotros poder entender cómo es que se mueve el aire. Ya vimos algunas cosas, pero no es tan fácil. Entonces recordemos que la resistencia, esta es la fórmula de Ohm, simplemente diferencia de presión sobre flujo, quiere decir que las vías aéreas aportan una resistencia, ahorita vamos a ver qué más aporta resistencia, y también está el componente de distensibilidad. Recordemos que la distensibilidad es la facilidad que tiene un material de elongarse o modificar su forma, y son en este caso serían las diferencias de volumen dividido sobre las diferencias de presión. Es decir, si algo es muy distensible, genera grandes cambios de volumen con cambios de presión muy pequeños. Si por el contrario algo es muy poco distensible, entonces genera pocos cambios de volumen, pero le tocó hacer cambios de presión enorme para poder lograr eso. Con respecto a las definiciones que acabamos de ver, observemos este ejemplo, una banda elástica. La banda elástica es distensible porque se le puede modificar su forma, como vemos aquí. Pero también es elástica, es decir, ¿qué es elasticidad? Recordemos el concepto. Es un estado donde un objeto vuelve a su punto de reposo sin generar una fuerza adicional. Es decir, que es capaz de volver a su estado de reposo o punto original, como lo vemos aquí. Quiere decir que esta banda es tanto distensible como elástica, ¿sí? No confundamos nunca distensibilidad con elasticidad. Si no lo recuerdan, entonces lo vamos a ir retomando durante la charla. Nuestros pulmones funcionan como si fuera un globo. Al iniciar a inflar un globo cualquiera, tenemos que hacer mucha fuerza para poder vencer la presión inicial. Cuando vencemos la presión inicial, la segunda parte del inflado es muy fácil. La bomba sigue creciendo, 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 hasta que llega un límite donde por más fuerza que hagamos ya no cabe más aire. Más o menos así se comporta el pulmón. Y si soltamos esta pues nudo o la soltamos, pues ¿qué va a pasar? Se va a desinflar con mucha fuerza. Es decir, que va a haber un retroceso elástico
que va a obligar a los pulmones a sacar aire. Aunque no son los pulmones en sí, es la caja torácica, ¿no? En conjunto con, o sea, no solamente son los pulmones, también es la caja torácica. Veamos algunas de estas definiciones. Entonces, ya dijimos que era elasticidad, también aparece como elastancia, que es, ya dijimos, volver a un estado original sin una fuerza adicional. También es un sinónimo de rigidez. Distensibilidad es la propiedad que tiene un material de elongarse. Y finalmente tenemos la compresión. La compresión es que cuando un objeto ha vuelto a su estado original lo podemos comprimir y eso acumula energía cinética y hace que, digamos, si comprimí esta banda, le hice mucha fuerza, disminuyó su tamaño, cuando suelte la fuerza, pues va a volver a su tamaño original, ¿sí? Entonces, eso también se considera elasticidad, porque si estaba así, lo comprimí así y cuando lo dejé de comprimir volvió a ser así, significa que el cambio de aquí a aquí también es elasticidad, es decir, siempre es volver a su punto de reposo. Tener en cuenta esto. Recordar que cuando aparezca compliance es muy común en los libros de pulmonar no hablar de distensibilidad, sino hablar de compliance, pero es distensibilidad en español, entonces significa que no está traducido del todo. Entonces vamos a hablar en la clase de distensibilidad. La elastancia o elasticidad pues es el invertido de la compliance o distensibilidad, esto es distensibilidad aquí. 1 sobre compliance o 1 sobre distensibilidad, que sería su invertido, o sea, las diferencias de presión sobre las diferencias de volumen. Hasta aquí tenemos los conceptos para podernos comunicar. Así que vamos a arrancar formalmente. Bueno, el colágeno que tiene tanto la caja torácica como el tejido pulmonar no es muy distensible, es decir, que es el que mantiene el reposo. El colágeno o las fibras de colágeno es más bien elástico, es decir, obliga al pulmón y a la pared a volver a su estado de reposo, ¿sí? Pero de formar una fibra de colágeno es un poco más difícil que ella vuelva sola a su estado original. Por el contrario, otra sustancia que también tenemos en la matriz extracelular es distensible, pero muy poco elástico. Sí, se llama elastina, ya sé, no tiene sentido, pero así es. La elastina es muy distensible, elongable, deformable, pero es poco elástica, es decir que si estiramos la elastina, se devuelve muy lentamente a su estado de reposo. No es tanto el pulmón como la pared torácica tienen fibras en su matriz extracelular de ambas cosas. Quiere decir que tanto el pulmón como la caja torácica son distensibles y elásticos. ¿Cuál sería el punto de reposo de un pulmón si uno lo sacara del cuerpo y dejara que hiciera lo que quisiera? Son más o menos, depende obviamente del tamaño y el peso de la persona, 600 mililitros de aire. Quiere decir que si yo saco un pulmón de una caja torácica, más o menos me va a dar un volumen, se le va a salir el aire hasta que quede un volumen más o menos de 600 mililitros en promedio. Ahora, ¿qué pasa? O sea que el pulmón tiende a desinflarse, a volverse pequeño. ¿Qué pasa con la caja torácica? La caja torácica está integrada por las costillas, parte de la pleura y los músculos intercostales. Pero a ella, su punto de reposo es 4.2 litros más o menos. Quiere decir que a la caja torácica le gusta es elongarse, ¿sí? Hasta ahora creo que ya se dieron cuenta que tanto el pulmón como la pared son como una especie de matrimonio mal llevado, es decir que cada uno coge para su lado. El pulmón se quiere desinflar y la pared quiere volverse más grande. La capacitancia es otro término que tenemos que revisar. ¿Qué es capacitancia? Capacitancia en los libros en los capítulos de pulmonar es como si se refirieran a la distensibilidad, o sea, la capacidad de elongarse. Pero la capacitancia en sí es un concepto diferente a la distensibilidad. Sin embargo, en los libros y en la bibliografía que deben estar revisando en este momento, la usan de forma indistinta. Indistinta quiere decir que la usan como si fueran lo mismo, ¿verdad? No son lo mismo. Pero bueno, si les aparece, créanme que les están hablando de eso mismo.
Pero hagamos una pausa y explicamos qué es la capacitancia. Vamos a poner un ejemplo con 2 vasos sanguíneos porque es más fácil. Digamos que tenemos un vaso sanguíneo de este tamaño y tenemos un vaso sanguíneo de este tamaño, ¿sí? Este vaso sanguíneo empieza a llegarle sangre y pasa de ser de este tamaño a ser de este tamaño. A este vaso sanguíneo también le llega sangre y pasa de ser de este tamaño a este tamaño, ¿sí? No sé si se dan cuenta, pero aquí llegaron más o menos a un volumen similar. Quiere decir que ambos en cierto sentido son distensibles. Pero ¿cuál es más distensible? ¿Este que recorrió todo este camino o este que recorrió apenas este camino? ¿Sí? El más distensible fue el que más sufrió deformidad, ¿sí? La capacitancia habla solamente del volumen que le cabe a algo. Entonces los dos son igual de capacitantes porque les cabe más o menos el mismo volumen, pero fíjense que este se estiró menos que este. La distensibilidad tiene en cuenta el punto de reposo donde inició la deformación. En cambio la capacitancia solo tiene en cuenta el resultado final, qué tanto le cabe de volumen. Para efectos de pulmonar esto no es tan relevante. En cambio en vascular sí. Así que podemos seguir tratando la capacitancia y la distensibilidad como si fueran la misma cosa, aunque ustedes en el fondo saben que no lo es. ¿Cuánto es la capacitancia pulmonar? Es decir, la capacidad que tiene de deformarse y almacenar volumen. 0.2 litros por cada centímetro de agua de formación. Quiere decir que si yo genero 1 centímetro de agua de presión, ya sea negativa o positiva, puedo mover 0.2 litros de volumen. ¿Me hago entender? Es decir, si esto fuera distensibilidad o compliance, entonces sería por cada 0.2 litros de volumen, estoy haciendo una presión de 1 centímetro de agua, ¿sí? Entonces, si yo le digo, movió 500 mililitros, pues usted puede decir que puede dividir por 0.2 y ya sabe cuánta presión necesitó para generar esos 500 mililitros. A eso es lo que se refiere la distensibilidad. ¿Qué tan distensible o capacitante sea nuestro pulmón? De eso depende cuánto aire va a entrar y salir. Mucha no significa que sea bueno, muy poquita, muy rígido. Hay un punto donde es absolutamente ideal. Observemos esta gráfica. Esta es una gráfica que muestra cambios de volumen contra cambios de presión. ¿Sí? Es lo que están pensando. Es una gráfica de distensibilidad. ¿Sí? Como grafica los cambios de volumen versus los cambios de presión, entonces fíjense que aquí hay una parte donde, especialmente esta parte, la parte 1, donde a pocos cambios de presión se generan realmente bastantes cambios de volumen. Fíjense aquí. En cambio hay otra parte, la parte 2, donde se generan grandes cambios de presión, pero los cambios de volumen no son tan significativos. Fíjense que no es una relación lineal es una relación así, entre más aumenta esta y ya. No, es una relación que es exponencial en un momento y luego tiene como un tope. Bueno, este comportamiento, ¿por qué se da? Entonces observemos. En la fase 1 estamos venciendo o ayudados por la elastina. La elastina, pues ustedes saben que es muy distensible, pero no es muy elástica. Quiere decir que esto ofrece la capacidad del tejido pulmonar de distenderse con facilidad. Sin embargo, cuando ya se agota o llega ya la elastina al punto donde ya no se va a estirar más, pues aquí viene mi amigo el colágeno, que lo que hace es limitar esa distensibilidad y hace que vuelva a su estado original. Es decir, esto representa cuando ustedes hacen una inspiración profunda y tratan de sostener el aire y hay algo que hace que ustedes saquen el aire muy rápido. Para tomar aire o sacarlo, entonces tendremos que vencer unas resistencias, como yo les decía, ¿sí? Para poder generar el trabajo. Entonces, ¿qué es lo que se opone a que entre y salga el aire? Tenemos las resistencias que son elásticas,
¿Qué significa elásticas? Que vuelve a su estado original. ¿Por qué vuelven a su estado original y quiénes vuelven a su estado original? Pues el pulmón quiere desinflarse y la caja torácica quiere dilatarse. Entonces, lo primero que hay que vencer es al pulmón y a la pared, dependiendo de lo que uno quiera hacer. La inercia, que la podemos despreciar un poquito porque es muy poquito valor, pero sin embargo está ahí, que es la tendencia a no cambiar, es decir, el aire no se quiere mover y los tejidos tampoco se quieren mover de su estado de reposo. Y por otro lado están las resistencias friccionales, tanto del tejido como de las vías aéreas, sobre todo las de las vías aéreas. El trabajo respiratorio, la fuerza que hacen los músculos respiratorios, se invierte en vencer todas esas resistencias. El 65% del trabajo respiratorio se invierte en vencer estas de aquí, las resistencias friccionales. Y el resto trata de vencer las resistencias elásticas. Pongámoslo en un gráfico para que se vea un poco mejor. Entonces, ¿qué resistencias tenemos para poder finalmente mover el aire, deformar los pulmones para que entre o que salga aire? Entonces tenemos dos grupos de resistencia, recuerden, las resistencias elásticas y las resistencias friccionales. Las resistencias friccionales solo se dan cuando el aire se está moviendo, porque el aire genera fricción tanto en las vías aéreas como a nivel alveolar. Pero las resistencias elásticas están todo el tiempo presentes. ¿Por qué? Porque es el retroceso elástico. ¿De quién? De la pared, que quiere dilatarse, y del pulmón, que quiere volverse pequeño. Adicionalmente a esas resistencias de retroceso elástico, también hay otra resistencia elástica que es la de la tensión superficial. Los alvéolos están tapizados por una capa delgada de agua que siempre quiere colapsar los alvéolos. Nuestro cuerpo ha desarrollado un mecanismo para evitar la tensión superficial, pero sigue estando ahí. Entonces, en este video vamos a hacer énfasis primero que todo en las resistencias elásticas de retroceso elástico. Otro video lo haremos sobre la tensión superficial y después haremos otro video sobre esto. ¿Listo? Entonces ya estamos ubicados. Recuerden que lo que vamos a entender es cómo hacemos para vencer las resistencias elásticas para que el pulmón y la pared puedan ser deformados. Muy bien, recuerden que vamos a hablar sobre las resistencias elásticas, que son de dos tipos. Resistencias de retroceso elástico, tanto de la pared como del pulmón, y de la tensión superficial, que tal vez lo abordaremos en el siguiente video porque se haría muy largo. Para analizar las resistencias de retroceso elástico, lo primero que tenemos que saber es que esas resistencias se comportan diferente si el pulmón tiene movimiento de aire o si está en reposo. Primero revisemos en reposo cómo se comportan y luego cuando el aire se mueve. Para esto debemos tener presente que las presiones pleurales, que es esa presión subatmosférica que se genera en el espacio pleural, ya sabemos que la pleura visceral y parietal están adosadas a la caja torácica y al pulmón, y entre ellas dos se genera un espacio que es muy pequeño con una cantidad de líquido casi inexistente, muy poquitos mililitros, y ahí se genera una presión subatmosférica. ¿Por qué se genera esa presión en primer lugar? Porque resulta que la caja torácica siempre quiere dilatarse, entonces está jalando una de esas pleuras hacia afuera y el pulmón siempre quiere volverse más pequeño. Recuerden que su punto de reposo es 600 mililitros. Como ellos viven en esa pelea, pues cada uno jala una de esas pleuras y aquí en la mitad se genera un pequeño vacío, es decir, una presión que es menor que la presión barométrica. En el video anterior habíamos dicho que la presión pleural es cercana a menos 5 milímetros de mercurio, centímetros de agua, mejor dicho, y menos 5 milímetros de mercurio de la presión barométrica pues absoluta, de donde estemos. Aquí, por ejemplo, está a nivel del mar este ejemplo. Pero la realidad es mucho más compleja. El peso que genera el pulmón cuando una persona está de pie hace que la presión pleural en las bases sea un poco más positiva o menos negativa que en los ápices. Esta podría ser la distribución de la presión pleural a lo largo de todo el pulmón, entonces más o menos 2.5 centímetros de agua en las bases, más o menos menos 10 centímetros de agua en los ápices.
pero pues siempre hablamos de -5 como un promedio para que se haga un poco más fácil. Las resistencias elásticas del pulmón y de la pared son dos fuerzas que son iguales pero opuestas. Es decir, tenemos las dos pleuras que se encuentran aquí, una está adosada a la pared torácica, la otra está adosada a la pared pulmonar. Ya dijimos que en medio de esas dos pleuras se genera una especie de vacío que genera presión negativa, que es la presión pleural que siempre vamos a encontrar generalmente negativa. Cuando nos referimos a resistencias elásticas, estamos hablando de que tanto el pulmón como la pared torácica intentan volver a su estado de reposo, como el resorte en la segunda o tercera diapositiva que estábamos hablando de que es elasticidad y que es distensibilidad. Como tanto la pared como el pulmón son distensibles, pero también son elásticos, buscan llegar a su punto de reposo. ¿Cuál es el punto de reposo? El del pulmón busca llegar a su punto de reposo, que son como 600 mililitros, es decir que si dejáramos al pulmón hacer lo que quiera, pues es un pulmón mucho más pequeño. Entonces la fuerza de retroceso elástico del pulmón empuja el pulmón hacia adentro para que sea más pequeño y alcance su punto de reposo. ¿Por qué no lo hace? Porque está la caja torácica y su punto de reposo es como 4.200 litros, 4.2 litros, perdón. Eso quiere decir que jala su pleura hacia afuera, contrarrestando la fuerza del pulmón, es decir que esta fuerza de retroceso elástico del pulmón y esta fuerza de retroceso elástico de la pared, lo que cada uno jala su pleura, eso genera esa presión negativa, pero ambas presiones son de igual tamaño. Quiere decir que esas fuerzas se anulan y al pulmón le toca estar un poco extendido y a la caja torácica un poco contraída. Son como una especie de matrimonio mal llevado, cada uno jala por su lado y la suma de dos fuerzas iguales y opuestas pues da 0. Muy bien, eso cuando estamos en reposo. Recuerden que aquí estamos hablando de cuando estamos en CRF. ¿Qué significa CRF? Recordemos que es capacidad residual funcional. Es decir, que en este momento el pulmón tiene adentro el volumen de reserva expiratorio más el volumen residual. Esta CRF es la capacidad de reposo, es decir, que cuando estamos con CRF, con la capacidad residual funcional dentro del pulmón, significa que estamos en reposo después de una expiración absolutamente tranquila. Bueno, ¿qué pasará con el retroceso elástico del pulmón y de la pared cuando nos encontramos en inspiración o en expiración? Claro que este juego de presiones pues tiene que modificarse para poder que el pulmón se llene de aire o para poder que saque el aire del pulmón. Entonces el retroceso elástico del pulmón y de la pared tendrán que, digamos que modificarse, que es lo que vamos a ver en una gráfica a continuación. Entre más se elongue, ya sea el pulmón o la pared, pues más retroceso elástico va a haber. Por eso es que cuando uno toma muchísimo aire, muchísimo aire, y llega a una inspiración máxima, uno siente la necesidad de sacar el aire, porque tanto los músculos respiratorios se están relajando y impulsan el aire hacia afuera a convertir las presiones del tórax positivas durante la expiración. Adicionalmente a eso tenemos el retroceso elástico del pulmón que busca volver a su estado original, o al menos hasta donde el retroceso elástico de la caja torácica se lo permita. Muy bien, el reposo de la caja torácica es más o menos, y dependiendo del tamaño de la persona, unos 4.200 mililitros más o menos. Claro, este valor puede cambiar dependiendo del peso, de la talla de la persona de la cual estemos hablando. Quiere decir que la caja torácica se encontraría en reposo si la llevamos hasta 4.200 mililitros. Pero a volúmenes menores de 4.200, pues siempre va a haber un retroceso elástico a querer llegar a esos 4.200, o sea, jalar hacia afuera.
Pero si supera los 4200, pues entonces es como si le estuviéramos comprimiendo y siempre quiere volver a los 4200. Voy a dibujar eso para que me entendamos un poquito mejor. Digamos que esta es la caja torácica y este es el pulmón que está dentro de ella. El pulmón quiere contraerse y la caja torácica quiere dilatarse, ¿sí? Digamos que inspiramos, entramos aire. Quiere decir que el pulmón está más grande y la caja torácica también lo está. Ya dijimos cómo ese proceso se produce. ¿Qué pasó aquí? Ahora, el punto de reposo del pulmón es más o menos de este tamaño. Quiere decir que el pulmón ahora está más lejos de lo que quiere ser, que es ese tamaño pequeño, 600 mililitros. Quiere decir que el retroceso elástico del pulmón está súper incrementado. Pero ¿qué pasó aquí? Digamos que lo que hayamos entrado de aire sean precisamente 4200 mililitros. Quiere decir que la caja torácica ahora ha llegado hasta el punto donde ya casi no jala hacia afuera porque está en su estado de reposo y está feliz. El retroceso elástico de la caja torácica. Entonces, este retroceso elástico del pulmón nos va a obligar a sacar el aire. Pero, ¿qué pasa si entramos más de 4600? Digamos que entremos 6 litros. La caja torácica ahora es mucho más grande, ¿cierto? Porque digamos que el diafragma nos hizo el favor de bajar mucho, generar muchas presiones negativas y eso hizo que la caja torácica se dilatara para que ahora le quepa un valor no de 4200 sino de 6 litros. ¿Qué pasa? Que como aquí dijimos que era 4200, que era el punto de reposo de la pared, entonces ahora la caja torácica que jalaba hacia afuera para tratar de llegar a este punto, ahora va a jalar en el mismo sentido que el retroceso elástico pulmonar porque quiere siempre volver a su estado de reposo, porque recuerden que son resistencias elásticas y la elasticidad lo que busca es volver a su estado original. Entonces el retroceso elástico de una pared más allá de su punto de reposo pues ya va a ir en el mismo sentido que el retroceso elástico del pulmón. Quiere volver a estos 4200. Por eso mantener la inspiración muy a más de la capacidad inspiratoria es muy difícil. Quiere decir que cuando uno llega a su capacidad inspiratoria máxima, ¿sí?, tiene por lo menos 6 litros adentro y le dicen a uno aguante la respiración, uno siente que el aire ya se sale, porque no solamente es que el diafragma se relajó y se vuelve más pequeña la caja torácica, sino que el pulmón se quiere reducir de tamaño y la caja torácica también está jalando hacia el mismo lado. Entonces, a eso era lo que nos referíamos con retroceso elástico pues, de la pared. CRF, recuerden que es el punto de reposo, ¿no? Es la capacidad residual funcional. Cuando nos encontramos en CRF, el retroceso elástico de la pared y el pulmón son iguales. Más o menos en una persona de unos 70 kilos, de unos 1,75 serán en promedio 3000 mililitros. Cambia de acuerdo a la talla y el peso. Y la capacidad pulmonar total, es decir, la que incluye el volumen residual, es de unos 6 litros. Más allá del retroceso elástico de la caja torácica. Bueno, ahora vamos a ver esto mismo en una gráfica un poco mejor explicada y con dibujos más bonitos. Aquí está. Fíjense, vamos a iniciar en este punto. En este punto, fíjense que estamos en CRF. ¿Cuánto es el volumen? CRF, o sea, unos 3000 mililitros. ¿Y qué presiones tenemos? Pues la presión alveolar es 0. Aquí no dice qué presión es, muy seguramente será la presión transpulmonar, que ahorita veremos cuál es. Por ahora, simplemente digamos que es una presión. Ya explicamos más adelante la presión transpulmonar. Observemos que aquí está el retroceso elástico del pulmón y el retroceso elástico de la pared. Tanto el retroceso elástico del pulmón como el de la pared son exactamente iguales, si los ven aquí. ¿Qué pasó cuando inspiré? Entonces, aquí va subiendo el volumen, significa que estoy inspirando. Cuando llegué a este punto, que sería una respiración tranquila,
el retroceso elástico del pulmón es mucho mayor que el que había cuando estaba en reposo y el retroceso elástico de la pared desapareció porque seguramente le han dado gusto. Es decir, que ahora la caja torácica se dilató hasta el punto de reposo de la caja torácica, así que ella no tiene por qué oponerse a eso. Ahora, ¿qué pasa si llego a mi capacidad pulmonar total, es decir, la inspiración máxima que yo pueda hacer? Fíjense que ahora estamos aquí. El retroceso elástico del pulmón intenta desinflar el pulmón igual, pero aquí aparece el retroceso elástico de la pared, lo que les explicaba en la diapositiva anterior, con dibujos mucho más feos. Entonces, aquí está. Ahora, ¿qué pasa si expiro? Expiro todo lo que pueda y alejo a la caja torácica de su reposo. Fíjense que aquí está el retroceso elástico del pulmón, ahora es muy pequeño porque cuando expiro y boto el volumen de reserva inspiratorio, que es el que está aquí, el volumen residual, obviamente yo no lo puedo botar y es lo que me queda después de una expiración absolutamente profunda, pues acerco al pulmón a su punto de reposo y fíjense que el retroceso elástico del pulmón ahora es muy pequeño, pero el retroceso elástico de la caja torácica se ha vuelto muy grande porque la hemos alejado demasiado de su punto de reposo. Entonces, ¿qué va a pasar? Hagan el ejercicio, exhalen todo lo que puedan y van a sentir como un vacío que hace que ustedes tengan que volver a respirar para llenar la caja torácica. Ese sentimiento lo provoca esto, el retroceso elástico de la pared. Ya que comprendemos mejor de qué se tratan estas resistencias de retroceso elástico que indican estas flechitas que están aquí, observemos que en esta gráfica es una gráfica de volumen versus presión. Los cambios de volumen sobre los cambios de presión son cambios de distensibilidad, es decir, que esto es igual a la distensibilidad, es igual a los cambios de volumen sobre cambios de presión. A eso se refiere esta gráfica. Pero hay tres curvas distintas. ¿A qué se refieren? Esta es si estima la distensibilidad de la pared. W es volt en inglés, así que es la distensibilidad de la pared y las presiones que se dan. Entonces fíjense que esta es la distensibilidad de la pared, esta es la distensibilidad del pulmón, que ahí aparece con una L de lung, y esta que aparece en verde muy bonito, es una combinación de ambas. Entonces, nuestra caja torácica junto con los pulmones todo integrado haría esta curva de distensibilidad, la que es verde bonito. Pero si cogemos solamente el pulmón aislado, sin caja torácica, lo sacamos, fíjense que esta es su curva de distensibilidad, la curva roja. Pero si cogemos una caja torácica y le sacamos los pulmones y miramos a ver cómo se comporta su distensibilidad, entonces se comportará como esta curva, la verde olivo. Ok, y eso a simple vista, ¿qué pasa con eso? Ya nos podemos dar cuenta que la pared y el pulmón no tienen la misma distensibilidad. ¿Quién es más distensible? ¿Quién necesita menos cambios de presión para generar mayores cambios de volumen? Creo que se ve a simple vista. La pared es muchísimo más distensible que el pulmón. Y cuando se unen las dos, que es como nosotros los humanos somos y la mayoría de animales, entonces resulta en esta gráfica, donde la caja torácica le añade un poco más de distensibilidad al pulmón y el pulmón le quita un poco de distensibilidad a la caja torácica. Observemos la morfología de la onda verde bonito, es decir, esta, la integrada. Al principio, cuando empezamos a tratar de inspirar, estamos aquí en CRF, nosotros generalmente empezamos aquí. Es decir, este es nuestro punto de reposo. Pero si expiramos totalmente, nos bajaríamos hasta aquí. Nunca podemos llegar a por aquí porque pues ese es el volumen residual. Al menos, tal vez antes del nacimiento, pero después ya durante el nacimiento, pues la primera respiración tal vez. Pero luego ya arrancamos desde este punto que es la capacidad residual funcional y si expiramos profundamente y sacamos todo el aire, pues empezaremos desde aquí. Entonces, fíjense la curva, qué interesante, que al principio es menos distensible, ¿cierto? Luego se vuelve muy distensible en esta parte y finalmente es como cuando ya has inflado un globo y no lo puedes inflar más. Por más presiones que aumentes, el volumen no cambia mucho. Entonces, esta gráfica
toca repasarla un poquito, tenerla en cuenta porque la vamos a seguir viendo en otros videos. Otro asunto que debemos discutir es cómo se modifican las presiones transmurales, tanto de la pared torácica como del alveolar, durante la inspiración y la expiración y cómo se comporta en reposo. Hay varias cosas que debemos recordar. Una presión transmural es una presión a través de un muro. ¿Cuál muro? Pues en un vaso sanguíneo será la pared vascular. En este caso, tenemos varios muros. El muro de la pleura y entre el espacio que hay entre la presión barométrica del exterior y la presión pleural, o la presión pleural y la presión abdominal y la presión alveolar, todos estos son pequeños muros. Y a eso le llamamos presiones transmurales. Con la inspiración y la expiración y la presencia de los retrocesos elásticos, esas presiones transmurales tienden a modificarse. Y es importante que entendamos cuáles son, además porque la bibliografía las está mencionando constantemente. Entonces, una presión transmural cualquiera es igual a la presión interior menos la presión exterior. Ustedes ya saben que si esta resta les da positivo, significa que hay distensión o dilatación de lo que sea. Si es un vaso, pues dilatación del vaso. Si es la pared torácica, pues dilatación de la pared torácica. Si es negativa, significa que hay compresión. Si es un vaso, pues será vasoconstricción. Y si es la pared torácica, pues será reducción del diámetro de la pared torácica. Si son iguales, es decir, que esto da cero, pues significa que estamos en reposo. Ok, la presión transmural es la primera que vamos a ver. La presión transmural es igual a la presión alveolar, que sería la interior, menos la presión pleural, que sería la exterior. La presión alveolar en reposo es 0, la presión pleural vamos a usar menos 5, pero pues ustedes ya saben que en los diferentes puntos del pulmón hay diferentes presiones pleurales, pero vamos a usar menos 5 para tratar de hacerlo más sencillo. Eso me da 5 positivo, ¿sí? 5 milímetros de mercurio es la presión transmural en estado de reposo. ¿Ve? Pero usted no había dicho que era 0. Ahorita entonces les voy a decir cómo es que en reposo la diferencia de presiones sí es 0. Pero por ahora la presión transmural en reposo es 5. Fíjense aquí en la gráfica podemos ver la presión transpulmonar, que es la presión que hay en este muro, si la observamos ahí. Hay otras presiones transmurales, entonces también las vamos a estudiar, que son la presión transmural de las vías aéreas, la presión transdiafragmática y la presión transrespiratoria, que es la de todo. Entonces, vamos a verlas una por una. Por ahora, entonces, ya aprendimos la presión transpulmonar, la presión alveolar menos la presión pleural. En reposo es más o menos 5 positivo. Muy bien, otra interesante es la presión transtorácica, es la siguiente presión transmural importante. La presión transtorácica es la diferencia entre la presión pleural, que sería la interior, y la presión barométrica, que sería la exterior. Ya sabemos que la barométrica pues depende de dónde estemos, pero para efectos prácticos es 0. Aquí pueden usar 0 centímetros de agua, pero para este ejercicio usamos milímetros de mercurio. Sin embargo, estas presiones pequeñas generalmente se hacen en centímetros de agua. Pero bueno, digamos que no altera el ejercicio que intentamos hacer. La presión pleural, pues ya dijimos que menos 5, menos 0, significa que la presión transtorácica en reposo, recuerden que estamos haciendo las de reposo, son menos 5 milímetros de mercurio, menos 5 centímetros de agua. La presión transrespiratoria es la presión ya de todo el sistema, entonces la presión interior sería la alveolar y la presión exterior sería la barométrica. Entonces, pues sí, 0 menos 0 es 0. Esta es la presión transrespiratoria, que era lo que yo les decía, que en reposo pues las presiones son iguales a 0. Observemos esto mejor en una gráfica. Miremos aquí, aquí ya tenemos la presión transtorácica, es decir, presión pleural menos presión barométrica. Aquí tenemos la presión transpulmonar, que fue la primera que vimos, y aquí está la presión transrespiratoria, que es la que tiene en cuenta el bloque completo de la caja torácica desde el alveolo hasta el exterior. Y nos faltaban dos interesantes, que es la presión transmural de las vías respiratorias y la presión que hay entre el alvéolo o entre la pleura más bien y el diafragma, que es la presión intraabdominal, o sea, la presión transdiafragmática.
La presión transdiafragmática entonces es la diferencia entre la presión intraabdominal, que sería la presión interior, que es la PIA, menos la presión pleural, que es la que tenemos aquí, en la pleura. Generalmente la presión intraabdominal es positiva y la presión pleural es negativa, y se va modificando cuando inspiramos y expiramos. Ya revisamos cuál es la presión transdiafragmática. Ahora lo que vamos a ver es cómo la presión pleural y la presión alveolar, sin importar los retrocesos elásticos, en reposo, si sumamos toda la cantidad de presiones que hay en la caja torácica, nos va a dar 0. Entonces, si vemos acá, la presión pleural es igual a la presión de la pared y la presión alveolar. ¿Cómo es esto posible? Porque si miramos la presión alveolar es el resultado de la suma entre la presión pleural, que la tenemos aquí en reposo, que es menos 5, más el retroceso elástico del pulmón, que es más 5. Y esto, por supuesto, pues nos da 0. Quiere decir que la presión alveolar está en perfecto equilibrio con la presión pleural y el retroceso elástico del pulmón. Por otro lado, la presión barométrica es igual a la presión pleural más el retroceso elástico de la pared y pasa exactamente lo mismo. La presión barométrica ya sabemos que es igual a 0, pero ¿esto por qué es? Porque la presión pleural es menos 5, lo sumamos con el retroceso elástico de la pared, que es más 5. Y eso pues también nos da 0. En resumen, las presiones son iguales en reposo. Esas han sido las presiones transmurales y eso hace que nos sintamos muy bien en CRF, es decir, en capacidad residual funcional, porque todas las presiones están en perfecto equilibrio. La última presión transmural que nos hace falta es esta, la presión transmural de las vías aéreas. Esta presión transmural es bien interesante porque hay una parte de las vías aéreas nuestras que se encuentran dentro de la caja torácica y tienen contacto con la pleura. Entonces a esas les vamos a llamar vías aéreas intratorácicas y pues si queremos averiguar cuál es su presión transmural, es decir, esta de este muro, pues nos tocará restar la presión que hay dentro de la vía aérea, sería la presión interior, y la presión exterior sería la presión pleural. Ya pueden ustedes ir haciendo el ejercicio. Si generalmente la de la vía aérea pues es 0 al final de la inspiración y al final de la expiración cuando no hay movimiento de aire. Y la presión pleural pues igual será menos 5 o aquí arriba va a ser más negativa. Entonces va a ser la presión transmural de las vías aéreas, va a ser muy parecida a la presión transpulmonar, pero no todo el tiempo. Cuando empecemos a ver cómo se mueve el aire, más adelante en otro video, entonces vamos a ver cómo esas presiones transmurales de la vía aérea se modifican. Hay otra presión transmural de las vías aéreas que no se encuentra aquí, que son las vías aéreas que ya no tienen contacto con pleura, es decir, el pedazo de tráquea que queda por fuera del tórax. Entonces ya la presión exterior no es la presión pleural, sino es la presión barométrica. Y sí, si reemplazamos esta por la presión barométrica, entonces tenemos 0 menos 0, pues 0. La presión transmural de las vías aéreas en reposo es 0. Pero luego en inspiración y expiración ustedes van a ver cómo se van a modificar. Recuerden que las presiones transmurales nos sirven para saber si son positivas, significa que hay dilatación de lo que quiera que yo estoy viendo. Por ejemplo, en este caso sería de las vías aéreas. Si da negativo, significa que hay algo que las está constriñendo o restringiendo. Entonces, por eso es que estamos repasando eso, no lo olviden. ¿Qué pasa entonces con esas presiones transmurales cuando inspiramos y expiramos? Vamos a analizar solamente la presión transmural y más adelante cuando la necesitemos vamos a ir analizando las demás.
Cuando hay una inspiración, pues ya sabemos que se contraen los músculos respiratorios y que eso agrega retroceso elástico o disminuye el retroceso elástico de la pared, porque al aumentar el espacio de la caja torácica, la pared se acerca más a lo que es su estado de reposo, lo dijimos hace un momento. Bueno, eso hace que aumente el espacio pleural y ya sabemos que hay un cambio de presiones y tanto la presión alveolar como la presión pleural disminuyen por la ley de Boyle que estudiamos en el video de ventilación. Acto seguido, analicemos qué pasa con la presión transpulmonar, que era la diferencia entre el alvéolo y la pleura. En reposo, la presión alveolar ya sabemos que es 0, tanto al final de la inspiración como inspiración, y la presión pleural alrededor de 5, que pues ya sabemos que cambia, pero vamos a usar menos 5 para que sea más fácil. Si restamos eso, la presión transpulmonar en reposo es de 5 milímetros de mercurio. ¿Qué pasa cuando inspiramos? Cuando inspiramos, la presión alveolar cae, aquí pusimos un ejemplo de menos 2, y la presión pleural también cae bastante. Entonces, generalmente la presión transpulmonar tiende a aumentar. Recuerden que es una presión transmural. ¿Qué significa que haya aumentado? ¿Y cuál era el espacio interior? La presión alveolar, es decir, el alvéolo. Quiere decir que esto nos está indicando que en inspiración el alvéolo, si estaba así, ahora está así. Es decir, que se dilató. Hay un aumento del tamaño alveolar. Para eso es que nos sirven esas presiones transmurales, para entender cómo esas leyes, digamos que tienen un impacto específico dentro de las estructuras que están dentro del tórax. ¿Qué pasa en la inspiración? Pues lo contrario, hay un aumento de la presión pleural, así que la presión transmural en vez de aumentar va a disminuir. Exacto, y si disminuye significa que va a estar más pequeño de lo normal. Igual va a haber un delta de presiones, pero en este caso las presiones alveolares van a ser positivas y eso va a generar un flujo expiratorio hasta que la presión alveolar vuelva a llegar a 0. Entonces, como la presión transmural ahora es mayor a la de reposo, es decir, mayor a 5, más cercana a lo negativo, pues seguramente cuando vayamos a estar en expiración, entonces ese 8 que nos dio en la diapositiva pasada, pues va a intentar disminuir y posiblemente va a ser mucho menor y eso nos va a indicar que el tamaño del alvéolo ha disminuido. Para eso sirven esas presiones transmurales. Observemos esta gráfica. Entonces esta gráfica nos ayuda a entender un poquito lo que hablamos al principio del video, que era la capacitancia o distensibilidad, como quieran decirla, o compliance, aquí aparece como compliance, pero recordemos que en español es distensibilidad, que son las diferencias de volumen sobre las diferencias de presión. Observemos que aquí nos lo pone matemáticamente, aquí estos fueron las diferencias de volumen. Observen que este es el volumen tidal o el volumen corriente, 0.5 litros o 500 mililitros, dividido por las diferencias de presión que se dieron. ¿Qué diferencias de presiones? Aquí está la presión transpulmonar, la que acabamos de estudiar. Fíjense que la presión inicial fue de 7.5 y la presión final fue de 5, es decir, este estaba en reposo y después cuando inspiró, entonces ahora se puso a 7.5 y hubo un delta de presiones, ¿cierto? Ahí pues la resta de 7.5 menos 5 y esta división entre el volumen corriente y la diferencia de presiones se generó, nos dice qué tan distensible es el pulmón. En este caso, aquí están los valores más o menos normales, que son 0.2 litros por centímetro de agua. Súper interesante. Y nos lo muestra en una gráfica comparándola. Entonces, esto habla de lo normal, que quiere decir que cada vez que yo genere una presión o un cambio de presiones de 2.5 centímetros de agua de la presión transpulmonar, voy a estar, se genera una capacidad de movimiento de volumen de 0.5 litros o 500 mililitros. Ahora, hay estados clínicos que modifican esa distensibilidad o facilidad de estirar el pulmón para meter aire y son extremas. Entonces tenemos una enfermedad restrictiva como es la fibrosis, significa que hay poca distensibilidad. Fíjense que necesito muchos cambios de presión para generar exactamente los mismos cambios de volumen que en un pulmón normal. También tenemos el otro extremo, que es una enfermedad obstructiva. Al ser una enfermedad obstructiva como el enfisema, que hace parte del EPOC,
ella tiene problemas en las vías aéreas, pero como aumenta su volumen residual, el volumen residual va volviendo muy distensibles los alvéolos y ellos empiezan a almacenar demasiado aire. También el enfisema tiene unos pequeños problemas con los tabiques alveolares que luego discutiremos, pero aquí el punto es que miren, con pocos cambios de presión se generan grandísimos cambios de volumen. Y ustedes dirán, bueno, pues bien. Pues resulta que no, porque luego el paciente ha perdido elasticidad. Aquí ha ganado elasticidad o rigidez y aquí ha perdido elasticidad o rigidez. Entonces aquí se puede distender fácil, pero no puede volver a su estado original. Y eso es un problema porque el paciente se va quedando con el aire. Si recuerdan el video donde vimos las placas de lo que le pasa al diafragma cuando las personas se quedan con más aire de la que deberían, pues va a sufrir aplanamiento diafragmático y todos los problemas que ya dijimos en el video de ventilación. Este es el final del video. Recuerden que lo que vimos fueron las resistencias elásticas, pero solo hemos abordado el retroceso elástico tanto de la pared como del pulmón, dado pues por los contenidos que tienen de matriz extracelular que incluyen colágeno y elastina que hacen que sean distensibles y elásticos, pulmón y pared torácica. En el próximo video abordaremos las resistencias elásticas, pero que da la tensión superficial que se genera al interior de los alvéolos. Muchísimas gracias y pues continuaremos en el próximo video.